86, 86, capítulo 7, parte 1 de 3 partes que va a tener este capítulo 7 titulado Adiós. Shin. Un sinfín de manos plateadas, del color de las micromáquinas líquidas, salió de debajo del blindaje del dinosaurio. Las manos eran del tamaño de las de un adulto y tenían dedos articulados. La diferencia más clara era que, aunque parecidas, eran varias veces más largas que un brazo humano y se extendían a sorprendente velocidad. Ambas manos, izquierda y derecha, se extendían en busca de algo, mientras cada una de las manos se extendía hacia Undertaker. El dinosaurio rugió. Shin. Ese rugido agitó hasta lo más profundo de sus almas, incluso aquellos resonando en el índice más bajo de la sincronización. Incluso Raiden, el más experimentado cuando se trataba de luchar al lado de Undertaker, comenzó a sudar frío ante el sonido de este aterrador rugido. Anju gritó y cubrió sus oídos. Solo Shin se giró para enfrentar al dinosaurio, como si simplemente éste lo hubiese llamado por su nombre. Shin, ustedes chicos sigan adelante. Raiden, te dejo al mando. Su fría mirada estaba fija en el dinosaurio. Él se rehusaba a ver cualquier otra cosa. Si entran en el bosque, ellos no deberían ser capaces de encontrarlos. Siempre y cuando tengan cuidado con los Amazen. Pasen de aquí y sigan adelante. ¿Y qué hay de ti? Iré una vez lo derrote. No podemos avanzar hasta que acabemos con él y yo no me moveré hasta hacerlo. Además, dudo que me deje ir. Un escalofrío pasó por la espalda de Raiden cuando escuchó esa última oración de Shin. Este idiota. Él acaba de sonreír. Oh, maldición, esto es malo. No hay otra forma de hacer que se detenga. Su corazón nunca estuvo con nosotros. Siempre estuvo afligido por aquella cabeza perdida. Siempre en busca de la cabeza robada de su hermano muerto. Desde el principio hasta ahora. Probablemente desde el día en que su hermano lo estranguló. Raiden lo sabía, pero aún así gruñó una respuesta desafiante. Al diablo contigo. ¿Crees que alguien de verdad seguiría esas instrucciones? Como si él pudiese aceptar la orden y dejar morir a Shin. Si lo que quieres es ir tú contra él, entonces no hay nada que pueda hacer. Me encargaré del resto, así que termina tus asuntos tan pronto como puedas. Mientras decía esto, Raiden reprimía el enojo que crecía dentro de él. Así que él intentaba hacer esto solo. Si hubiese pedido por ayuda o apoyo, Raiden habría hecho lo que fuese. ¿Por qué este idiota es tan estúpido? ¿Y por qué justo en estos momentos? Después de un corto silencio, Shin suspiró. Eres un idiota, ¿sabes? Le dijo el sartén a la olla. No mueras, ¿me escuchaste? Esta vez Shin no dio respuesta alguna. El estridente sonido de un cañón de artillería de larga distancia siendo disparado desde algún lugar sirvió como señal para comenzar la batalla. Cuando 4 unidades blindadas saltaron a la acción, evadiendo una cortina de balas. Montando la araña cuadrúpeda, el caballero esquelético saltó hacia adelante, como una bestia arremetiendo contra su presa. El dinosaurio aceptó el desafío de Shin, los Amazen sirviendo como sus escoltas esparciéndose alrededor. Cada modelo de la legión, excepto por las unidades de exploración, tenían bajas capacidades sensoriales y recibían información a través de una conexión con los Amazen, quienes sacrificaban su poder de fuego por sensores superiores. Las unidades esparcidas alrededor del dinosaurio servían como sus ojos. Un par de Amazen parados al frente percibieron al Juggernaut, transfiriendo todo tipo de datos y grabaciones de sus sensores ópticos hacia el dinosaurio, el cual procedió a girar su cuerpo principal en dirección a Undertaker. El cañón rugió. La torreta del dinosaurio, su cañón de calibre 155 milímetros igual a un arma de artillería, disparó salvajemente, liberando proyectiles perforadores de blindaje a una velocidad que dejaba incluso aquella del sonido perpleja, impactando justo delante de Undertaker. Pero la mirada de Undertaker no estaba fija en el dinosaurio.
sino en los Ameise apoyándolo, disparando a uno y usando el cuerpo de otro como escudo mientras lo aplastaba con una patada. Entonces finalmente disparó hacia la unidad de tipo tanque pesado. La granada de humo que lanzó estalló a mitad del aire, cegando momentáneamente los escasos sensores ópticos del dinosaurio. Tomando ventaja de esta oportunidad, Undertaker aplastó el segundo Ameise y saltó hacia el punto ciego creado por las dos unidades de tipo explorador. El arma principal de los Juggernauts, un débil cañón de 57 milímetros que palidecía en comparación al poder de fuego de la Legión, no podía esperar penetrar ningún punto del grueso blindaje del dinosaurio, ni siquiera de cerca. Había un solo punto vulnerable, y Undertaker debía destruir los ojos del dinosaurio para siquiera tener oportunidad de acercarse a dicho punto. Mientras el dinosaurio usaba aire presurizado para deshacerse del humo, su estructura masiva se movió, rotando sus ametralladoras en dirección a donde Undertaker posiblemente se encontraba. Intentó acabar con él usando su poder de fuego superior. Undertaker, quien había saltado hacia atrás para evadir el fuego de metralleta, apareció al otro lado del humo. Mientras neblina caliente aparecía debido a la temperatura de sus cañones distorsionando su posición, la unidad de tipo tanque pesado movió su cuerpo de nuevo, su sombra sin cabeza cambiando y distorsionándose. Undertaker se escabullía en lo que parecía un baile errático, anticipándose a donde la mirada de su enemigo se fijaría, pareciendo casi precognición. La Legión claramente se movía para separar a Undertaker de sus camaradas y de esa forma aislar a cada uno de los cuatro para aniquilarlos. Los Lowey y los Grauwolf atacaban a cada Juggernaut en olas. Incluso si los Processors intentaban cubrirse, los Ameise esparcidos por el campo de batalla los encontrarían en cuestión de segundos. Los Steer disparaban hacia su ruta de escape implacablemente y los Scorpion los bombardeaban desde lejos, acorralándolos y limitando su libertad de movimiento. Los Processors habían acabado con la legión cercana a ellos de forma rápida, pero tras eliminar una unidad, dos más salían a reemplazarla. La Legión normalmente jamás entraría en combate en un campo de batalla tan estrecho. No había duda de que un pastor los comandaba, con toda probabilidad siendo el pastor ese dinosaurio. En el intervalo entre una y otra ráfaga de cortes y disparos, Raiden volteó en dirección a la unidad de tipo tanque pesado. Más allá de la ola de unidades de la Legión dirigiéndose hacia ellos como hormigas, se encontraba un tramo vacío de campo de batalla donde Undertaker y el dinosaurio se enfrentaban uno contra uno. Era una vista increíble, llegando a ser lo que llamarías un chiste. Ponerse en guardia ante un dinosaurio era una locura, y el hecho de que incluso se veía como si intercambiaran golpes rozaba en lo milagroso. Un Juggernaut era por lejos inferior en términos de potencia de fuego, blindaje y movilidad. Normalmente esto ni siquiera contaría como una lucha, pero ya que era Shin quien controlaba la unidad, Undertaker era, por poco, capaz de poner resistencia. No, ni siquiera Shin debería ser capaz de lograr esto. El dinosaurio desafiaba toda lógica aplicable a armas blindadas y simplemente se para ahí en confianza mientras Undertaker se escabullía a su alrededor como si bailara con su vida pendiendo de un hilo. El Juggernaut realizaba precisas e imprudentes maniobras y evitaba ataques a tan corta distancia que Raiden podía sentir su estómago doler por el terror y suspenso. No era de ninguna forma una batalla justa. ¿Podría aguantar en esta cuerda floja por más tiempo? ¿O todos serían asesinados por la Legión primero? Una pequeña fisura en su determinación comenzó a formarse. Él había perdido la cuenta de cuántas unidades de la Legión había destruido en este tiempo, pero disparo tras disparo, ellas seguían viniendo. Su cansancio acumulado y el miedo al esfuerzo inútil le pesaban. Incluso veteranos como ellos estaban siendo gradualmente desgastados. ¡Recargando! ¡Cúbranme!, Teo gritó entre respiraciones erráticas, su voz entrecortada por la fatiga.
Fido desconectó uno de sus contenedores mientras se apresuraba valientemente a través de las líneas de fuego. La cantidad de munición de ese contenedor había sido vaciada, significando eso que habían consumido en este corto periodo de tiempo casi 20% de las municiones para un mes que se les habían dado. Cuando se quedaran sin nada, ese sería su fin. Ese efímero pensamiento pasó por la mente de Raiden y eso lo hizo forzar una sonrisa. Adelante, hagámoslo. Vivir y morir de esta forma era todo lo que siempre habían querido. Repentinamente una persona más, un objetivo de resonancia más se conectó a la conversación. Primer teniente Yuga, tomaré prestado tu ojo izquierdo. Un momento después, la visión en su ojo izquierdo se oscureció, y entonces la luz regresó inmediatamente. La misma voz habló de nuevo. Proyectil disparado, va a aterrizar, prepárense. El próximo momento, el cielo destelló un color blanco. Un estallido de luz mudo llenó el campo de batalla. Y un segundo después, un disparo estruendoso los ensordeció en poco tiempo. Los Instant Flicks se dispersaron, abriendo un agujero en el velo formado en el cielo, cayendo como polvo de estrellas desde los cielos mientras las ondas de choque del disparo los dispersaban y las flamas los consumían. Era un poderoso bombardeo de un explosivo de aire y combustible. Una apertura se formó en las nubes, revelando un cielo azul pálido, el cual entonces se volvió negro mientras un enjambre de explosivos guiados descendía en el campo de batalla. Siguiendo con exactitud e impactando sus objetivos predeterminados, los detonadores en los proyectiles se activaron, haciendo eclosionar las cáscaras metálicas. Cada uno de los cientos de pequeños perdigones fueron fijados para seguir a su objetivo a través del radar, y entonces explotaron desde lo alto, propulsados con una velocidad inicial de entre 2500 a 3000 metros por segundo, despellejando al enemigo sin piedad con metralla. La lluvia de metal carcomió a la legión, cuyos blindajes eran débiles, desde arriba, disminuyendo a la mitad a la segunda ola de unidades en medio minuto. Entonces llegó el segundo bombardeo. Otra lluvia de metal diezmó lo que quedaba de la segunda ola. Raiden, Teo, Kurena y Anjo estuvieron completamente sin palabras por un largo tiempo. Jamás lo habían visto en operación, pero ellos sabían muy bien qué era. El cañón de intercepción. Este cañón siempre se encontraba tras las líneas del frente que los Juggernauts defendían, sentándose ahí como un erizo gigante. Ni una sola vez había cumplido su rol de disparar, quedándose en el fondo como un inútil objeto de arte. ¿Y la persona que lo había disparado? No, la única persona suficientemente extraña y tonta para escoltarlos incluso mientras iban camino a sus muertes era esa chica. Comandante Milicé, ¿eres tú? Su voz sonó al responder como si de una campanilla de plata se tratara. Era una voz llena con determinación e incapaz de contener su enojo. Sí, soy yo. Chicos, siento llegar tarde. Te dije que no quería volver a ver tu rostro jamás, Lena. Lena temía que ella no fuera a contestar la puerta, pero Annette la abrió sorpresivamente rápido. Sí, lo recuerdo, Annette, pero lo que no recuerdo es haber estado de acuerdo con ello. Estaba lloviendo esa noche. Lena se paraba en el borde entre la oscuridad de la noche y la iluminación de la casa, su rostro mostrando cansancio y fatiga, puesto que no había tenido tiempo de arreglarse apropiadamente antes de salir. Parada ahí, con su lustroso cabello desalineado, su uniforme desgastado y maltratado, y su rostro pálido y sin maquillaje, Lena se veía igual a un cadáver,
Solo sus ojos plateados aún brillaban con una peculiar luz. Necesito que resetees los objetivos de mi resonancia sensorial de nuevo y que ajustes mi dispositivo RAID. Annette gimió, sus ojos como los de un animal lastimado y acorralado. No lo haré, y lo sabes. Ya no quiero tener nada que ver contigo. O lo harás, sin importar qué. Lena sonrió. Cierta parte de ella pensó que su expresión debería verse terriblemente aterradora, cruel y fea justo ahora. Aquel amigo de la infancia que abandonaste. Ella sonrió como si fuese un demonio, como si ella misma fuese la parca encarnada. Su nombre no era Shin, ¿o sí? Por un momento, la expresión de Annette se arrugó por completo. ¿Cómo? Viendo a la chica ponerse más pálida que nunca, Lena se preguntó cómo es que había logrado adivinar correctamente. No era más que una apuesta y Lena la había engañado, pero al mismo tiempo ella había estado convencida de que tenía razón. Ese chico había vivido en el primer sector, donde los 86 estaban difícilmente presentes incluso antes de la guerra, y había tenido la misma edad, más o menos que Lena y Annette. Pero lo que la convenció por completo fue que Shin podía escuchar a los fantasmas, mientras que el chico que Annette describió tenía la habilidad de comunicarse con los corazones de su familia. Era fundamentalmente la misma habilidad, excepto que aquellos con quienes conectaban era diferente. El parecido era simplemente demasiado grande. No puede haber sido una coincidencia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes su nombre? No puede ser. Sí puede ser. Él es parte de mi escuadrón. Es el capitán del escuadrón Spearhead. Nombre clave Undertaker. Ese es Shin. Ella había tenido la oportunidad de salvarlo y lo abandonó por segunda vez. Lena ni siquiera se movió cuando Annette la tomó por el cuello y se colgó a ella con miedo. ¿Shin te lo dijo? ¿Él aún sigue vivo? Ese chico. Él aún me resiente por lo que hice. ¿Y por qué me preguntas a mí? Pensé que ya no querías tener nada que ver conmigo. Lena dio un paso hacia atrás, quitándose las manos de la chica de encima y dándole una fría sonrisa a Annette, quien dio un paso dentro de la oscura y lluviosa noche. Ella jamás había escuchado a Shin mencionar nada sobre Annette. Lo más probable era que él ya ni siquiera la recordara. Sus recuerdos de Rey y de sus padres se habían perdido entre las llamas de la guerra y los llantos de los fantasmas, así que había poca probabilidad de que Shin recordara a una amiga de la infancia. Ya sea que eso fuese una maldición o una bendición para Annette, esa era una pregunta a la cual ella no podía darle respuesta. Pero si piensas que esto te molesta, entonces ayúdame y decídete. Si te tomas tu tiempo, las gallinas comenzarán a cacarear. Y para cuando lo hagan, lo más probable es que me hayas dicho que ya no te importo otras 3 veces. Parada y quieta, Annette sonrió. Era una sonrisa manchada con lágrimas, y su expresión de alguna manera se veía aliviada. Eres un demonio. Lo mismo te digo, teniente técnica Penrose. Lo mismo digo. Correcto. Lena no se sentía melancólica ni abrumada por la culpa. Ella simplemente no había tenido tiempo para resonar con el escuadrón Spearhead. Ella necesitaba que reconfiguraran su resonancia sensorial, para permitirle compartir el sentido de la vista, para reunir todos los códigos de disparo de todos los cañones de intercepción de los distritos circundantes y para reunir todo método posible para cubrir al escuadrón. ¿50% de los proyectiles fallaron? Lena gimió, viendo los resultados de los disparos.
30% de los cañones de intercepción se encontraban inoperables y 30% de los proyectiles guiados simplemente chocaron en el suelo. Sus detonadores no habían sido activados. Cada uno pesaba 100 kilogramos, así que los proyectiles caídos terminaron aplastando a algunos desafortunados a Mace, pero eso estaba a años luz del poder de fuego que podría haber sido entregado. Claramente se trataba de mantenimiento defectuoso. Ver cómo la República redujo su propio arsenal a no más que óxido gracias a su propia vanidad era una vista absurda. Ella dirigió los cañones de intercepción restantes al mismo lugar y disparó de nuevo. Confirmando que las unidades objetivas fueron destruidas, Lena exhaló con alivio. Shin había dicho que finalmente iban a ser libres, y Lena había argumentado que eso no era libertad. Pero, a pesar de ello, ella no pudo evitar la misión de reconocimiento especial, ni tampoco pudo salvarlos de ninguna manera. Lo mínimo que podía hacer era asegurar que su viaje que tanto anhelaban durara al menos un segundo más. Asegurar que nada más se pusiera en su camino. Ese era el único tributo que les podía pagar. La libertad que finalmente habían ganado. Este era apenas su primer día conociendo la libertad. Ya no podía dejar que su viaje terminara aquí. No de esta forma. Raiden se encontró gritando aquella voz resonante mientras luchaba con la primera fuerza de la Legión cortada de su cadena de suministros. La tercera ola de unidades de la Legión se encontraba en silencio, juzgándose avanzar luego de ver a la segunda ola diezmada. Eres una completa y total idiota. Lo sabes, ¿verdad? ¿En qué demonios estabas pensando? Solo compartí la información óptica de tu ojo para confirmar sus localizaciones y disparar los cañones de intercepción de manera manual basado en eso. Oh, mantuve mi propio ojo cerrado para no distraerte, así que no te preocupes. Escucharla explicando de manera tan seria solo hizo que Raiden la maldijera incluso más. ¿Cómo que solo lo compartiste? ¿Sabes que es más que eso? ¿No sabías que los handlers evitan compartir la vista porque puede resultar en ceguera, idiota? ¿Tenías permiso para disparar esa maldita cosa? Que estés aquí también es una violación de las órdenes. Compartir vista confundía a cada lado de la conexión, pues los hacía ver cosas que no se encontraban ahí. Y además, compartir visión tenía demasiado contenido informacional. Usarlo demasiado cargaba el cerebro y podía eventualmente resultar en pérdida de visión. Así que jamás era usado para comandar. Ella había disparado el arma de artillería sin aprobación para proveer soporte en una misión durante la cual se le había explícitamente prohibido dar soporte de todo tipo. Era una descarada violación de las órdenes, y ciertamente no una que valiera la pena hacer por una unidad suicida. Pero Lena repentinamente le gritó. Era la primera vez que él había escuchado a la handler gritando a alguien. ¿Y qué? Si pierdo mi vista sucederá cuando Dios lo quiera, y no me importa si disparar el cañón por cuenta propia es una violación a las órdenes. ¿Qué van a hacer? ¿Reducirme la paga? Esto no me matará. Sus gritos atraparon a Raiden con la guardia baja, haciéndolo guardar completo silencio, respirando pesado por el enojo e indignación. Lena escupió palabras con una desesperación que él jamás había visto antes. Los cuarteles generales y el gobierno no van a escuchar el sentido común de todos modos. No tengo razón para seguir sus reglas y bienvenidos sean si quieren criticarme todo lo que quieran. Debí haber hecho esto desde el principio. Al demonio con sus autorizaciones. Su voz estuvo empapada con amargura por un momento mientras acababa su diatriba con un resoplido arrogante. Sacudiéndose la sorpresa, Raiden sonrió irónicamente. En serio. Eres una tonta, ¿sabes? No estoy haciendo esto por ustedes, para que lo sepan. Si una fuerza de este calibre llega a nosotros, la República estará en peligro. Solo estoy luchando porque no quiero morir. Entregando esa línea con una voz clara, Lena finalmente rió. Era la primera vez, él sintió, que Lena había sonreído aquel día. Una vez que la tercera formación se mueva, dispararé.
No puedo disparar a la primera formación y garantizar que no quedarán atrapados en la explosión, así que no esperen apoyo ahí. Lo siento, pero tendrán que arreglárselas por su cuenta. Sí, no hay problema. Es lo de siempre para nosotros. ¿Qué hay del Capitán Knowsen? Los ojos de Raiden se entrecerraron con amargura ante la pregunta. La barca aún seguía resonando con el resto de ellos, pero ya que no había respondido, eso significaba que él no estaba al tanto de todos ellos. Todo lo que Raiden podía sentir a través de la resonancia era la fría y salvaje presencia de su espíritu de lucha. Él está luchando contra su hermano, una lucha a muerte. Eso es todo el propósito que Shin tiene aquí. Él ya no puede escucharnos. Shin movió sus Juggernaut, luchando para encontrar una oportunidad para dar un golpe devastador mientras los gritos ensordecedores de su hermano retumbaban en sus oídos. Mientras él bailaba en la línea entre la vida y la muerte con una precisión que no podía permitirse cometer error alguno, la conciencia de Shin estaba solo concentrada en el oponente frente a él. No podía ver nada más que a su enemigo y no podía escuchar nada más que a su voz y el sonido de los disparos. Shin ni siquiera podía sentir el paso del tiempo. El dinosaurio apuntó su cañón y niveló su vista. Undertaker dobló sus patas traseras, las cuales se habían estirado hacia atrás para darle apoyo, deliberadamente resbalando, haciendo que el Juggernaut se inclinara fuera de la línea de fuego del dinosaurio. El armamento secundario del dinosaurio apuntaba a la derecha donde el cañón estaba, y si Undertaker seguía esquivando en el sentido de las agujas del reloj, le dispararían no solo el cañón principal, sino que también la ametralladora. El dinosaurio disparó su arma secundaria, los proyectiles fallando por un poco la pierna derecha del Undertaker, y en ese momento el arma principal niveló su vista. Undertaker, aún derrapando hacia un lado, no estaba en posición de evadir, pero evitó por poco el disparo que llegó a él, usando un cable que había disparado en el suelo a una buena distancia para remolcarse fuera del peligro. El proyectil golpeó a un Lowe que se encontraba detrás de él, haciéndolo explotar en pedazos. El dinosaurio se preparó, puesto que, aunque teniendo peso masivo y patas poderosas, el retroceso de 2 disparos consecutivos requería que recuperara su posición. Undertaker tomó ventaja de ese momento para saltar sobre el dinosaurio. Su arma cambió su ángulo de elevación, colocando su vista en una sección de la porción superior de la parte trasera de la torreta del dinosaurio. Esto era tan lejos como Shin podía ver, el punto donde su blindaje era más delgado, el único punto en su pesadamente blindada estructura que el débil armamento de un Juggernaut podía penetrar. Undertaker apretó el gatillo. Él disparó una ronda antiblindaje a un ángulo alto, un ataque fatal desde arriba. Pero suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 1 de este capítulo 7. Buen capítulo. Buen lugar donde cortarlo. Oye, este capítulo está este capítulo está largo, lo suficientemente largo como para hacer 4 partes, pero he decidido hacerlo de 3 partes que van a ser más largas de lo normal, para, bueno, no extender tantísimo y para ir terminando ya esta hora, ya que este es el último capítulo, aunque quedarían un par de epílogos. ¿Por qué hay 2 epílogos y no solo uno? No lo sé. Pero bueno, ese es el objetivo. Quiero acabar esta obra pronto. Tengo ganas de ver cómo finaliza este capítulo 7. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de ver. Porque siento que hay un
cambio diferente en lo que es el manga, ve, en lo que es el manga, en lo que es el anime y, y la novela. En teoría está bien adaptado, ¿no? Pero hay una imagen final que me confunde un poco. Entonces quiero llegar a eso, ¿sabes? Quiero responderme a mí mismo si es que acaso es, ¿sabes? Es diferente a lo que ocurrió en el anime o más bien es como que es como algo ideal, ¿sabes? Como un... Bueno, lo verán, o sea, cuando lleguemos allá lo veremos. Cuando lleguemos allá lo veremos. Nos daremos cuenta luego. Pero bueno, en fin, más partes, más money. No hubo mente de tiburón ya. No pasa nada. Pero bueno, gente, veremos cómo va esto. Veremos cómo va este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más de 86.